El organismo natural de los seres humanos es realmente increíble. Su diseño y composición, así como sus funciones, son cosas literalmente majestuosas. Una persona desarrollada tiene 640 músculos, 206 huesos, 12 órganos y miles de organelos trabajando en conjunto para dar sustento a todo un ser humano. Pero, aunque nuestro cuerpo puede tener cosas increíbles, en ocasiones, la ciencia ha encontrado algunas cosas inesperadas creciendo dentro de nuestros cuerpos. ¿Qué pensarías si un doctor te dijera que dentro de tu vientre está creciendo un árbol? ¿Qué harías si descubrieras que en tu cerebro están viviendo hormigas? ¿O creerías que dentro de tus dedos hay gusanos comiéndose tus huesos? Yo soy el documentalista y esto es 7 personas que encontraron cosas increíbles viviendo dentro de ellas. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Número 1. Ojos de mosca. Hay muchas causas posibles para un ojo hinchado. Alergias, infecciones, un poco de frescura con la persona equivocada. Aunque un ojo hinchado no es el síntoma más preocupante, puede ser bastante molesto e incómodo. Por eso, cuando un joven peruano de 17 años se dio cuenta de que su ojo se estaba hinchando lentamente desde hacía unas semanas, acudió al médico para averiguar el motivo. La causa de la hinchazón del chico resultó ser una larva de mosca pot que crecía en el interior de su ojo, de un tamaño de 3 centímetros. La especie llamada Dermatobia hominis o mosca pot se implanta en los humanos a través de mosquitos infectados, donde vive y crece durante 8 semanas antes de salir. Suelen ser inofensivas, pero pueden aparecer esencialmente en cualquier parte del cuerpo, ya que nuestro calor corporal es lo que las aísla. En el caso del niño peruano, los médicos pudieron extraer toda la larva utilizando hojas de albahaca para tentarla a asomar la cabeza antes de agarrarla con unas pinzas. Número 2. Miasis auditiva. Aunque la idea de un gusano retorciéndose dentro de tu cuerpo es horrible, palidece en comparación con la idea de cientos de gusanos retorciéndose dentro de ti. Esa es la situación en la que se encontró un hombre de la India cuando fue a visitar al doctor Bikram Yadav. El hombre, cuyo nombre permanece en el anonimato, visitó al doctor Yadav, quejándose de un zumbido en el oído. Cuando el doctor Yadav miró en su interior, vio una masa blanca palpitante que identificó como una infestación de gusanos. Lo más probable es que los gusanos fueran depositados allí por una mosca cuando el paciente estaba dormido. Para sacarlos, el doctor Yadav primero los sofocó, lo que hizo que se dirigieran a la salida. Cuando se acercaron lo suficiente, los eliminó uno a uno y utilizó medicación antiparasitaria para evitar la eclosión de más huevecillos. Pero si crees que este hombre fue un caso desafortunado y raro, piénsalo de nuevo. Los gusanos en el oído no son infrecuentes en personas pobres, ancianas o enfermas, y la situación es lo suficientemente común como para tener incluso su propio término médico: miasis auditiva. Número 3. Algo en tu mente. Los dolores de cabeza pueden ser causados por cualquier cosa benigna, desde beber demasiada cafeína hasta mirar la pantalla del ordenador durante demasiado tiempo. Pero,
Como probablemente ya habrás adivinado, en este caso hubo una causa mucho más siniestra para el hombre chino de 50 años. Este hombre, cuyo nombre también permanece en el anonimato, se internó en un hospital del Reino Unido tras sufrir incesantes dolores de cabeza. Cuando las pruebas habituales no arrojaron nada, le hicieron una resonancia magnética. Aunque los médicos detectaron una anomalía, no pudieron encontrar nada hasta 4 años después, momento en el que informaron al hombre de que tenía una lombriz solitaria nadando por su cerebro todo el tiempo. La lombriz solitaria, identificada como Spirometra erinacei europaei, es un tipo raro de lombriz solitaria procedente de Asia que rara vez se encuentra en los seres humanos. A medida que se desplazaba por el cerebro del hombre, desencadenaba diferentes elementos de su mente, lo que provocaba síntomas que incluían no solo dolores de cabeza, sino también convulsiones, olores extraños y recuerdos aleatorios. Finalmente, se extirpó quirúrgicamente y los síntomas del hombre desaparecieron. Número 4. La niña Dandy. Los niños crecen mucho en sus primeros años de vida, pero los médicos de China se sorprendieron al descubrir lo que estaba creciendo en una paciente de 16 meses. La niña, llamada Ran Ran, fue llevada a un hospital de Pekín después de que sus padres notaran que lloraba continuamente y se rasgaba la oreja. Su madre había visto un objeto dentro del canal auditivo, pero no pudo sacarlo. Tras examinar la extraña masa en el oído de la niña, los médicos se dieron cuenta de que tenía un diente de león completamente desarrollado en su interior. Sus padres dijeron que una semilla había caído allí hace unos 4 meses. No se dieron cuenta hasta que la niña empezó a llorar. Los médicos pensaron que el ambiente cálido y húmedo en el oído había hecho posible el crecimiento de la planta y pudieron extraerla con seguridad antes de que causara algún daño permanente. Número 5. Algo extraño en tu oído. Una mañana del 2014, Hendrik Helmer se despertó con un dolor punzante en el oído. Como era de Australia, Helmer asumió naturalmente que una araña se había metido allí mientras dormía. Con eso en mente, hizo lo que cualquier australiano haría y trató de ignorarlo. Cuando el dolor no solo no remitió, sino que empeoró en las horas siguientes, decidió actuar. Al no conseguirlo, decidió usar una aspiradora para succionar, lo que hizo que la criatura se retorciera más dentro de él. Una vez agotadas todas las opciones razonables, Helmer decidió hacer el último intento y acudir al hospital. En un breve procedimiento, se vertió aceite de oliva en el oído del hombre, lo que normalmente expulsa a los animales del canal auditivo. En este caso, la criatura parece haberse ahogado, lo que permitió al médico extraerla y revelar finalmente de que se trataba de una cucaracha de 2 centímetros. Esta era la culpable del dolor de Helmer. Él se mostró relativamente imperturbable durante la intervención. Número 6. Escapada en pareja. En el 2013, una pareja estaba de vacaciones en Bolivia. Como muchos otros turistas, fueron picados sin piedad por los mosquitos durante su viaje. Pensando que las marcas rojas que salpicaban sus cuerpos no eran más que marcas de picaduras, siguieron adelante durante unos días antes de darse cuenta de que las marcas se movían. La pareja buscó atención médica, pero dijo que los médicos que les atendían eran inútiles. Finalmente, uno de ellos, por sí solo, sacó la primera larva de mosquito de 2.5 centímetros de una de las heridas. Los inútiles médicos no hicieron nada, por lo que la pareja tuvo que eliminar 7 de las larvas por sí misma, después de vendar las heridas para asfixiarlas. Pero con la posibilidad de que hubiera 50 larvas en cada herida, la pareja tuvo que acudir a un especialista, además de pasar más de un mes en Bolivia para asegurarse de que no se llevaría ninguna de estas larvas de vuelta a casa.
Número 7. Examina tu comida. Hanna Foldinova tenía 76 años cuando ingresó en el hospital de su país natal, Chequia, después de que su médico de cabecera encontrara sangre en su muestra de orina. Cuando los cirujanos comenzaron a operar para extraer lo que suponían que era un coágulo de sangre, se horrorizaron al encontrar una lombriz solitaria de casi 10 centímetros viviendo en uno de sus riñones, así como otra en su vejiga. El parásito se identificó como un gusano renal gigante, y lo más probable es que llegara a su organismo a través de pescado mal cocinado. Aunque el gusano puede vivir en su huésped hasta 5 años, es inevitable que lo mate si no se trata. Por desgracia, en este caso, dada la edad del paciente, Hanna no pudo recuperarse del todo tras la operación y falleció poco después. Yo soy el documentalista y esto fue 7 personas que encontraron cosas increíbles viviendo dentro de ellas. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete y sobre todo, compártelo. Gracias y hasta la próxima.